Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 24. La larga noche. Aline Penhallow, directora del Instituto de Los Ángeles. Estandartes blancos de luto vuelan hoy sobre nuestra capital, al igual que banderas verdes para acelerar la cura de nuestros corazones. Los héroes de la Guerra Oscura, Jonathan Gerondale y Clarissa Fairchild, han muerto por manos Noseli. Se hallaban en una misión asignada por la clave, y sus muertes se festejarán como la muerte de los héroes. Sus cuerpos aún no han sido recuperados. Tal violación de la paz fría debe tener sus consecuencias. A partir de esta mañana al amanecer, en Alacante deberemos considerarnos en estado de guerra contra las hadas. Los miembros del Consejo se pondrán en contacto con la Corte Noseli para parlamentar y buscar reparación. Si una hada es vista fuera de sus tierras, sois libres para capturarla y traerla a Alacante para ser interrogada. Si debéis matar a la hada en cuestión, no será una violación de los acuerdos. Las hadas son astutas, pero venceremos y vengaremos a nuestros héroes. Como siempre durante un estado de guerra, los cazadores de sombras, a título particular, deben regresar a Idris para incorporarse a filas en las próximas 48 horas. Por favor, notificad a la clave vuestros planes de viaje, ya que toda la actividad de portales en Idris será controlada. Horace de Arborn, Inquisidor. P. Como nuestra cónsul, Gia Penhallow, se halla suspendida por tratar con las hadas, ha sido retenida en la Torre Elgar hasta el momento en que pueda ser interrogada. ¿Qué? Preguntó Emma, incrédula. ¿Han encarcelado a la cónsul? Aline está tratando de localizar a Patrick, contestó Ellen en voz baja. El arresto domiciliario es una cosa, pero esta es otra. Aline está de los nervios. ¿Quién sabe que estáis vivos? Preguntó Alec, dirigiéndose a Jace. ¿Quién sabe que lo que dice esa carta no es cierto? Jace lo miró perplejo. La gente de esta casa. ¿Magnus? ¿Dónde está Magnus? Durmiendo, respondió Alec. ¿Y aparte de nosotros? Simon y sí. Mamá. Maya y Bat. Eso es todo. Hizo girar la silla. ¿Por qué? ¿Crees que debemos ir a Alacante? ¿Demostrar que mienten? No, contestó Julian. Su voz era firme y clara. No podéis hacerlo. ¿Por qué no? Preguntó Ellen. Porque no es un error, respondió Julian. Es una operación de bandera falsa. Ellos os creen muertos, no se arriesgarían a decir esto si no lo creyeran, pero así culpan a Fera para animar a la guerra. ¿Y por qué querría alguien que hubiera guerra? Inquirió Ellen. ¿Acaso no vieron lo que hizo la última? Durante las guerras, hay gente que se hace con el poder, explicó Julian. Si convierte a las hadas en el enemigo, ellas pueden convertirse en héroes. Todo el mundo olvidará las quejas que tengan sobre el consejo de ahora. Se unirán por una causa común. Una guerra puede comenzar con una sola muerte. Aquí tiene dos, y ambos son famosos héroes de la clave. Tanto Jace como Clary parecían incómodos. Veo un fallo en el plan, dijo Jace. Todavía tiene que luchar y ganar la guerra. Quizá, repuso Julian. O quizá no. Depende de cuál sea su plan. Yo veo otro fallo, aportó Emma. La lucha en la corte fue caótica, seguramente no se dieron cuenta de quién atravesó el portal y entró en Tul, y quién no, y quién sabe lo que le habrá dicho Manuel. Siempre le gusta retorcer la verdad, y sin la espada mortal la puede retorcer todo lo que quiera. Apuesto a que quiere la guerra. Pero
Seguramente el Consejo no apoyará realmente la idea de una guerra contra las hadas, dijo Clary. ¿O realmente creéis que hemos perdido a todo el Consejo? Emma estaba sorprendida. Clary miraba a Julian como si estuviera muy interesada en su respuesta, aunque ella era 5 años mayor que él. Le resultaba extraño pensar que la brillante agudeza de Julian no estaba reservada solo para ella, para su familia. ¿Son los suficientes?, respondió Julian. Muchos ya se han apuntado a la cohorte y su mensaje. De otro modo, no estarían exigiendo que todos regresemos a Alacante en 2 días. Pero no vamos a hacerlo, dijo Mark. No podemos ir a Alacante ahora. Está bajo el control de la cohorte. Y la última vez que estuvimos allí, Horace nos envió a una misión suicida, señaló Emma. No creo que estemos a salvo en Idris. Era un pensamiento triste. Idris era su hogar, y se suponía que debía ser el lugar más seguro del mundo para los cazadores de sombras. No vamos a ir, concluyó Ellen. No solo no sería seguro, sino que significaría abandonar a los brujos a los estragos de la peste. Pero Jace y Clary no pueden ir al lago Lynn, repuso Alec. Tenía el negro cabello en una alborotada masa de punta y apretaba los puños. Toda la actividad a través de portales es controlada. ¿Por eso no partisteis esta madrugada?, preguntó Emma, pensando en cuánto rato llevarían Jace y Clary sentados ahí, mirando la carta horrorizados. Pero tiene que haber algún modo, dijo Jace, mirando a Alec con desesperación. Clary y yo podríamos viajar por tierra, ¿o? No podéis, lo interrumpió Emma. Hay partes de todo esto que no entiendo, pero os puedo asegurar una cosa, la cohorte está empleando vuestra supuesta muerte para conseguir lo que desean. Si os vais a Alacante y la cohorte oye algo sobre eso, aunque solo sea un susurro, harán todo lo posible para mataros. Emma tiene razón, repuso Julian. Tienen que seguir creyendo que estáis muertos. Entonces, iré yo, dijo Alec. Clary puede abrirme un portal a algún lugar cercano a Idris y puedo cruzar la frontera a pie. Alec, no. Magnus te necesita aquí, replicó Clary. Además, eres el director de la Alianza de Subterráneos y Cazadores de Sombras. A la cohorte le encantaría ponerte las manos encima. Kieran se puso en pie. Ninguno de vosotros puede ir, dijo. Lo que os falta a los cazadores de sombras es sutileza. Entraríais al galope en Idris, trayéndonos el desastre a todos nosotros. Mientras que las hadas pueden entrar en Idris tan rápidas como una sombra y traeros de vuelta lo que os haga falta. ¿Hadas? Jace alzó una ceja. Me parece que aquí solo hay una hada, tú. Quizá dos si contamos la mitad de Ellen y la mitad de Mark. Kieran parecía molesto. Las hadas tiene prohibido incluso poner pie en el suelo de Idris, apuntó Alec. Probablemente haya salvaguardas, sensores. Y no resulta conveniente que haya corceles hada que vuelan, dijo Kieran, y jinetes que montan esos corceles y que yo sea uno de ellos. Es una forma un tanto brusca de ofrecer ayuda, repuso Jace, y cruzó una mirada con Clary. Pero me apunto, añadió. Te estás ofreciendo a volar a Idris y recoger el agua. Kieran había comenzado a ir de aquí para allá. Su oscuro cabello se había vuelto azul marino, con algunos mechones blancos. Necesitaréis más de una hada. Necesitaréis una legión. De los que puedan volar hasta Idris, recoger el agua, acabar con la peste y llevar la cura a los brujos por todo el mundo. Necesitáis a la cacería salvaje. ¿La cacería?, exclamó Mark. Incluso con Gwyn como amigo de Diana, no creo que la cacería haga eso por los Nefilim. Kieran se irguió cuán alto era. Por primera vez, Emma le vio algo de su padre, en el porte y en el rictus del mentón. Soy príncipe de Fera y cazador, afirmó. Y he matado al rey Noseli con mis propias manos. Creo que lo harán por mí. En el tejado, Kit oía voces que subían desde la cocina,
voces fuertes y agitadas. Pero no llegaba a captar lo que decían. Una carta de Libby, dijo, mientras se volvía de medio lado para mirar a Tai. El otro chico se hallaba sentado en el borde del tejado, con las piernas colgando hacia abajo. Kit odiaba lo dispuesto que estaba Tai a llegar al límite de las cosas. A veces parecía no tener sentido del peligro, de la realidad de lo que podría pasarle si caía. La otra Libby, en el otro universo. Tai asintió. El cabello, demasiado largo, le caía sobre los ojos, y se lo echó hacia atrás con impaciencia. Llevaba un jersey blanco con agujeros en los puños por los que había pasado los pulgares. Me la dio Emma. Me preguntaba si querrías leerla. Sí, respondió Kit. Claro. Tai se la pasó y Kit cogió el ligero sobre y miró lo que había escrito en él, Tiberius. ¿Se parecía a la letra de Libby? No estaba seguro. No recordaba haberse fijado nunca en su letra, incluso era consciente de que ya estaba olvidando el sonido de su voz. El sol caía sobre el tejado y hacía relucir el colgante de oro de Tai. Kit desplegó la carta y comenzó a leer. Tai. He pensado tantas veces en lo que te diría si de repente reaparecieras. Si estuviera andando por la calle y aparecieras de la nada, caminando junto a mí como siempre solías hacer, con las manos en los bolsillos y la cabeza echada hacia atrás. Mamá solía decir que caminabas celestialmente, mirando al cielo en lo alto como si estuvieras buscando ángeles. ¿Lo recuerdas? En tu mundo, soy cenizas, soy un ancestro, mis recuerdos, esperanzas y sueños se han ido a construir la ciudad de hueso. En tu mundo, tengo suerte, porque no tengo que vivir en un mundo sin ti. Pero en este mundo, soy yo. Soy la melliza sin mellizo. Así que puedo decirte esto. Cuando tu mellizo deja la tierra en la que sigues viviendo, nunca vuelve a ser igual, el peso de su alma ha desaparecido y todo está desequilibrado. El mundo se te mueve bajo los pies como un mar inquieto. No puedo decirte que se vaya haciendo más fácil. Pero sí que se va estabilizando, aprendes a vivir con el nuevo movimiento de la nueva tierra, igual que los marineros se acostumbran al mar. Aprenderás, te lo prometo. Sé que no eres exactamente el Tai que yo tenía en este mundo, mi brillante y hermoso hermano. Pero sé por lo que me ha dicho Julian que tú también eres brillante y hermoso. Y sé que te quieren. Espero que seas feliz. Por favor, sé feliz. Te lo mereces. Quiero preguntarte si recuerdas cómo solíamos susurrarnos palabras el uno al otro en la oscuridad, estrella, mellizo, cristal. Pero nunca sabré tu respuesta. Así que me lo susurraré a mí misma mientras doblo esta carta y la meto en el sobre, esperando contra toda esperanza que llegue a ti. Susurro tu nombre, Tai. Susurro lo más importante. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Libby. Cuando Kit bajó la carta, el mundo entero parecía un poco demasiado nítido y brillante, como si lo estuviera viendo a través de una lupa. Le dolía la garganta. ¿Qué piensas? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Deja que lo oiga, deja que lo crea y déjalo ir. Creo, Tai cogió la carta y se la volvió a guardar en el bolsillo de la chaqueta. Creo que esta no es mi Libby. Estoy seguro de que es una buena persona, pero no es la mía. Kit se sentó, un poco bruscamente. ¿Qué quieres decir? Tai miró hacia el océano, a su continuo ir y venir. Mi Libby habría querido volver conmigo. Esta no lo hizo. Sería interesante conocer a esta Libby, pero seguramente es mejor que no haya vuelto con Emma y Jules, porque entonces no podríamos recuperar a la Libby correcta. ¿No? Dijo Kit. No, no lo entiendes. No es que no quisiera volver, sino que la necesitan allí. Estoy seguro de que le hubiera gustado estar con su familia de haber podido. Imagínate tener que soportar la pérdida. No
Quiero, lo cortó Tai secamente. Ya sé que se siente mal. Lo siento mucho por ella. De verdad. Se había sacado un trozo de cuerda del bolsillo y estaba jugueteando nerviosamente con él. Pero no te he traído la carta por eso. ¿Sabes por qué? Supongo que no, respondió Kit. Es lo último que necesitábamos para el hechizo, explicó Tai. Es un objeto de otra dimensión. Kit se sintió como si estuviera en una montaña rusa que, de repente, bajara precipitadamente. Estaba a punto de decir algo cuando Tai hizo un ruidito de asombro. Kit echó la cabeza hacia atrás y vio volar sobre ellos un caballo negro y gris y otro castaño, dejando una estela de vapor de oro y plata. Ambos observaron en silencio mientras los caballos tomaban tierra en la hierba frente al instituto. Uno de los jinetes era una mujer vestida de negro a la que conocían bien, Diana. El otro era Winapnut, el líder de la cacería salvaje. Los dos chicos observaron atónitos mientras Win desmontaba y ayudaba a Diana a bajar. Drew subió al tejado. Tai y Kit ya estaban allí, sentados tranquilamente en el borde. Drew no se sorprendió, hacía tiempo que había averiguado que siempre que querían hablar en privado, los chicos subían allí arriba, del mismo modo que habían hecho Emma y Julian cuando eran más jóvenes. No había hablado realmente con ninguno de ellos desde que estuvo en el cuarto de Tai. No sabía qué decirle. Todos los demás de la familia, Ellen o Mark, hablaban de lo bien que Tai se estaba recuperando, de lo fuerte que estaba siendo, de cómo estaba aguantando la muerte de Libby. Pero ella había visto su habitación destrozada y la sangre en las almohadas. Eso había hecho que se fijara en él más cuidadosamente, lo delgado que estaba y los arañazos en los nudillos. Después de la muerte de su padre, Tai había pasado por una fase en la que se mordía las manos. Se despertaba en mitad de la noche habiéndose arrancado la piel de los nudillos. Drew supuso que estaba volviendo a hacerlo, y que por eso había sangre en su almohada. Ellen y Mark no podían reconocerlo, ellos no estaban allí en aquel entonces. Libby lo hubiera sabido. Julian lo hubiese sabido también, pero este acababa de volver a casa. Y además, hablar con alguien sobre eso le parecía como traicionar a Tai. La historia de Tul también la perseguía, un mundo en el que Tai estaba muerto. En el que ella misma estaba desaparecida. En el que los Blackthorn ya no eran una familia. Un mundo en el que Sebastián Morgenstern mandaba. Incluso el nombre de As la perseguía, como si lo hubiera oído antes, aunque no tenía ningún recuerdo de haberlo hecho. La idea de Tul era una oscura pesadilla. Y le recordaba la fragilidad de los vínculos que la sujetaban a su familia. Lo último que quería hacer era alterar a Tai. Así que lo había evitado, y a Kit como consecuencia, ya que iban siempre juntos. Pero el tejado no era suyo. Fue hacia donde estaban, haciendo mucho ruido al caminar para no sorprenderlos. No parecieron molestos al verla. Win y Diana están aquí, dijo Kit. Cuando llegó por primera vez al instituto, Kit era un chico pálido, como si hubiera pasado la mayor parte del tiempo dentro de casa o en mercados nocturnos. Pero ya tenía color, el inicio de un bronceado y mejillas sonrosadas. Se parecía más a Jace, sobre todo desde que le había crecido el pelo y se le comenzaba a rizar. Lo sé. Se sentó con ellos en el borde del tejado. Se van a Idris. Van a buscar el agua del lago Lin. Los informó de todo rápidamente, encantada de ser ella, por una vez, la que tenía noticias frescas. Kieran había salido del instituto y caminaba por la hierba hacia los recién llegados. Andaba con la espalda muy recta y el sol hacía brillar su cabello negro azulado. Inclinó la cabeza ante Diana y se volvió hacia Win. Kieran había cambiado, pensó Drew. Recordaba la primera vez que lo vio, ensangrentado, furioso y resentido con el mundo. Ella lo consideró un enemigo de Mark, de todos ellos. Desde entonces, había visto diferentes aspectos de él, Kieran había luchado con ellos. Había visto pelis malas con ella.
Pensó en él quejándose de su vida sentimental la noche anterior, y riendo. Miró abajo, Win le había puesto una mano en el hombro y asentía, con un claro respeto en sus gestos. La gente estaba hecha de todas clases de trocitos, pensó Drew. Trocitos románticos y trocitos divertidos, trocitos egoístas y trocitos valerosos. A veces solo se veían unos pocos. Quizá cuando los veías todos te dabas cuenta de que conocías a alguien realmente bien. Se preguntó si habría alguien alguna vez, excepto su familia, a quien conocería así. Deberíamos bajar, dijo Tai, con ojos curiosos. Enterarnos de qué está pasando. Fue hacia la trampilla que llevaba a la escalera. Kit ya había comenzado a seguirlo cuando Drusilla llamó su atención tocándole el hombro. Kit se volvió para mirarla. ¿Qué quieres? Tai, contestó ella en voz baja. Drew echó una mirada hacia su hermano al decir su nombre, pero él ya había desaparecido por los escalones. Quiero hablarte de Tai, pero cuando no haya nadie, y tienes que prometerme que no se lo dirás. ¿Puedes prometérmelo? Buena guardia, dijo Jace, alborotándole el pelo a Clary. Diana y Gwyn habían partido hacia Idris. Emma los estuvo contemplando mientras desaparecían, hasta que no fueron más que un puntito en el horizonte que se perdió en la neblina del aire de Los Ángeles. Alex se había ido con Magnus, y el resto accedió a patrullar por turnos el perímetro del instituto. Tenemos que estar alerta, les advirtió Julian. Ese mensaje de la cohorte es una prueba de lealtad. Van a estar observando los institutos para ver quién corre a la cante para juramentarse en la lucha contra Feyre. Saben que en este instituto lo retrasaremos lo más posible, les hizo un gesto a Mark y a Ellen, pero tampoco me sorprendería que ellos vinieran a por nosotros primero. Eso no sería de una gran inteligencia, repuso Mark, con el ceño fruncido. Todo lo que tienen que hacer es esperar, y pronto podrán declararnos traidores. No son tan listos, replicó Julian. Crueles, pero no listos. Por desgracia, Manuel es el más listo, dijo Emma, y aunque todos parecieron ponerse más serios, ninguno le llevó la contraria. Clary y Emma tenían el segundo turno de guardia, después de Jace y Ellen. Esta ya había entrado para ver cómo estaba Line, y Emma estaba tratando de mirar al infinito mientras Clary y Jace se besaban y se hacían ruiditos cursis el uno al otro. Espero que todo vaya bien por Alacante, dijo Emma al fin, más que nada para averiguar si seguían besándose. No podrá ir bien, repuso Jace, apartándose de Clary. Todos piensan que estoy muerto. Será mejor que organices un desfile de luto. Deberíamos averiguar quién envía flores. Clary puso los ojos en blanco, no sin afectación. Quizás Simon hoy sí podrían hacer una lista. Entonces, cuando volvamos de entre los muertos, les podremos enviar flores. Las mujeres llevarán luto hasta un año después de mi deceso, soltó Jace, subiendo a saltos la escalera. ¿Estás chiflado?, le dijo Clary. No será como si fueras un héroe soltero y muerto. El amor no conoce fronteras, repuso Jace, y se puso más serio. Voy a ver cómo les va a Alec y a Magnus. Te veo luego. Agitó la mano y desapareció. Clary y Emma, ambas en traje de combate, comenzaron a cortar un camino en la hierba hacia el sendero que rodeaba el instituto. Clary suspiró. Jace odia estar apartado de Alec en momentos como este. No hay nada que pueda hacer, pero entiendo que quiera estar con su Parabatai cuando está sufriendo. A mí me gustaría estar con Simon. No lo hace solo por él, dijo Emma. El cielo era de color azul oscuro y con algunas nubes finas. Estoy segura de que es mejor para Alec que esté allí. Quiero decir, creo que lo más horrible para el Alec de Tul fue lo solo que debió de sentirse al perder a Magnus. Tantos amigos ya habían muerto, y su Parabatai, peor que muerto. Clary se estremeció. Deberíamos hablar de algo más alegre.
Emma trató de pensar en cosas alegres, que le quitaran el hechizo a Julian. No era un tema que quisiera comentar. Sara aplastada por una roca, eso la hacía parecer vengativa. Podríamos discutir tus visiones, propuso con cautela. Clary la miró sorprendida. Las que me contaste, en las que me dijiste que te veías morir. En la corte Noceli, cuando mirabas a través del portal. Me di cuenta de lo que había estado viendo, sí, concluyó Clary. Me estaba viendo a mí, y estaba muerta, y también veía el sueño que estaba teniendo. Respiró hondo. No he vuelto a tenerlo desde que regresamos de Feera. Creo que mis sueños intentaban hablarme de Tul. Habían llegado al punto en que la hierba daba paso al desierto y al matorral, el océano era una gruesa línea de pintura azul en la distancia. ¿Se lo has dicho a Jace? Preguntó Emma. No. No puedo hacerlo ahora. Me siento tan estúpida, como si nunca fuera a perdonarme. Además, Jace necesita centrarse en Alec y Magnus. Todo lo necesitamos. Clary apartó una piedra del camino de una patada. Conozco a Magnus desde que era una niña. La primera vez que lo vi, le tiré de su cola de gato. Entonces no sabía que podía haberme convertido en una rana o en un ratón si hubiera querido. Magnus se pondrá bien, afirmó Emma, pero sabía que no sonaba tan segura. No podía estarlo. A Clary le tembló la voz. Me siento como... Si perdemos a los brujos, si la corte tiene éxito y consigue enfrentar a los cazadores de sombras y a los subterráneos en una guerra, entonces todo lo que hice fue inútil. Todo lo que sacrifiqué durante la guerra oscura. Y significa que no soy una heroína, que nunca lo fui. Clary se detuvo y se apoyó en una gigantesca roca, una que a Tai le gustaba subir. Estaba esforzándose claramente por contener las lágrimas. Emma la miró horrorizada. Clary, dijo. Tú fuiste quien me enseñó lo que significa ser un héroe. Me dijiste que los héroes no ganan siempre. Que a veces pierden, pero siguen luchando. Pensaba que había seguido luchando. Supongo que hasta pensaba que había ganado. Yo estaba en Tul, repuso Emma con fiereza. Ese mundo era como era porque tú no estabas en él. Tú fuiste el punto crítico, tú hiciste que todo fuera diferente. Sin ti, Sebastián habría ganado la guerra oscura, sin ti, muchísima gente estaría muerta, y muchísima bondad habría desaparecido de este mundo para siempre. Clary respiró hondo. Nunca acabamos de luchar, ¿no es cierto? Eso creo. Clary se apartó de la roca. Regresaron al sendero, dibujando una curva entre los matorrales, el verde profundo y el violeta. El sol estaba bajo en el horizonte, iluminando del color del oro la arena del desierto. En Tul, continuó Emma mientras rodeaban la esquina del instituto. Jace estaba bajo el control mental de Sebastián. Pero hubo algo que no conté en la biblioteca. Sebastián era capaz de controlar a Jace solo porque le mintió sobre su participación en tu muerte. Se temía que incluso bajo ese hechizo, por muy fuerte que fuera, Jace nunca le perdonaría el haber permitido que te mataran. ¿Y me estás contando esto por qué? Clary la miró de reojo. Porque Jace te perdonaría cualquier cosa, contestó Emma. Corre a decirle que ha sido una burra por una buena razón y pídele que se case contigo. Clary se echó a reír. Eso es muy romántico. Emma sonrió. Es solo mi sugerencia sobre el sentimiento. La propuesta en sí ya la harás tú. Ellen les había cedido a Alec y a Magnus una de las habitaciones más grandes. Jace sospechaba que seguramente había pertenecido a los padres Blackthorne en algún momento. Resultaba difícil pensar siquiera en los padres Blackthorne sin hacerlo en Julian, el Julian callado, competente y cargado de secretos, como el que cuidó a los niños. Pero la gente se convertía en lo que tenía que ser, probablemente,
Julian no habría querido convertirse en padre a los 12 años, de la misma manera que Jace nunca había querido dejar Idris y perder a su padre a los 9. No se lo habría creído si alguien le hubiese dicho que iba a encontrar una familia nueva y mejor en Nueva York, igual que Julian no se hubiera creído que iba a amar a sus hermanos con tanta fuerza que haría que todo mereciera la pena. O al menos, eso sospechaba Jace. Jace miró a Alec, el hermano que había ganado. Este se hallaba sentado a un lado de la gran cama de madera en el centro del dormitorio. Magnus yacía junto a él, hecho un ovillo. Jace no había visto a Alec tan exhausto y decaído desde que Magnus desapareció en Edom, 5 años atrás. Alec había ido a buscarlo, iría a cualquier parte por Magnus. Pero Jace temía que Magnus estaba yendo a un lugar al que Alec no podría seguirlo. No quería pensar en lo que pasaría si Magnus se fuera, la historia de tú le había helado la sangre en las venas. Creía saber lo que le pasaría a él si perdiera a Clary. No soportaba pensar en Alec bajo ese insoportable dolor. Alec besó a Magnus en la sien. El brujo se removió y murmuró algo, pero no despertó. Jace no lo había visto despierto desde la noche anterior. Alec miró a Jace con unos ojos cargados de sombras. ¿Qué hora es? Ahora se está poniendo el sol, contestó Jace, que nunca llevaba reloj. Puedo averiguarlo, si quieres saberlo. No. Probablemente ya es demasiado tarde para llamar a los niños. Alex se frotó los ojos con el dorso de la mano. Además, estoy esperando para poder llamarlos con buenas noticias. Jace se puso en pie y se acercó a la ventana. Sentía como si le costase respirar. Aleja este dolor de Alec, le rezó al ángel Raziel. Vamos, nos conocemos. Haz esto por mí. Era una plegaria muy poco ortodoxa, pero le salía del corazón. ¿Estás rezando? ¿Cómo lo has sabido? Por la ventana, Jess veía la hierba delante del instituto, la autovía y el océano más allá. El mundo seguía su camino de siempre, sin importarle los problemas de los cazadores de sombras y los brujos. ¿Mueves los labios?, contestó Alec. Casi nunca rezas, pero te agradezco la intención. Normalmente no tengo necesidad de rezar, repuso Jace. Por lo general, cuando las cosas van mal, hablamos con Magnus y él las arregla. Lo sé. Alex se tiró de un hilo suelto en el puño. Quizá deberíamos habernos casado, dijo. Magnus y yo. Hemos estado comprometidos no oficialmente todo este tiempo, pero queríamos esperar a que acabara la paz fría, a que los subterráneos y los cazadores de sombras pudieran casarse sin trabas. Vestidos del dorado de los cazadores de sombras y del azul de los brujos, repuso Jace. Había oído eso antes, la explicación de por qué Alec y Magnus no se habían casado aún, pero planeaban hacerlo algún día. Incluso había ido con Alec a escoger los anillos para el día en que él y Magnus finalmente se unieran en matrimonio, unos sencillos aros de oro con las palabras Akusinta Kamu grabadas. También sabía que los anillos eran un secreto para Magnus, porque Alec quería sorprenderlo, pero no era consciente de que existían miedos y preocupaciones detrás de algo que parecía ir a ocurrir con total seguridad en el momento oportuno. Siempre era difícil saber la verdad de la relación de otra gente. Entonces, Magnus sabría al menos lo mucho que lo amo, dijo Alec, mientras le apartaba un mechón de la frente al brujo. Lo sabe, repuso Jace. Nunca debes dudar de que lo sabe. Alec asintió. Jace volvió a mirar por la ventana. Acaban de cambiar la guardia, dijo. Clary ha dicho que vendría a ver cómo está Magnus cuando acabará su turno. ¿Hago un turno de guardia?, preguntó Alec. No quiero abusar de nadie. A Jace le dolió el nudo que tenía en la garganta. Se sentó junto a su Parabatai, a quien había jurado seguir, vivir cerca y morir juntos. Sin duda eso incluía compartir las cargas y el dolor. Esta es tu guardia, hermano, dijo. Alex soltó aire lentamente.
Puso una mano a Magnus en el hombro, un ligerísimo contacto. Extendió la otra mano y Jay se la cogió, entrelazando los dedos. Se cogieron con fuerza uno al otro en silencio, mientras el sol se ocultaba en el océano. ¿Y qué haremos?, preguntó Aline. Se hallaban en el borde del acantilado, por encima de la autovía y el mar. Si Magnus comienza a transformarse en un demonio, ¿qué haremos? Tenía los ojos hinchados y rojos, pero se mantenía erguida. Había hablado con su padre, que le explicó todo lo que sabía, que los guardias habían aparecido al amanecer para llevarse a Hjalgard. Que Horace Dirburn le prometió que no le pasaría nada, pero que era necesaria una muestra de buena voluntad, para tranquilizar a los que habían perdido la confianza. Si Patrick pensaba que todo era una sarta de mentiras, no lo dijo, pero Aline sabía que lo era y llamó de todo a Dirburn en cuanto colgó el teléfono. Conocía una impresionante cantidad de palabrotas. Nosotros tenemos la espada mortal, le recordó Helen. La de Tul. Está escondida, pero Jay sabe dónde hay que hacer. ¿No dejaremos que lo tenga que hacer Alec? ¿No podríamos, no sé, tratar de capturar al demonio? ¿Revertir el cambio y recuperar a Magnus? Oh, cariño, no lo sé, repuso Helen, resignada. No creo que haya forma de revertir al ser transformado en un demonio, y Magnus no querría vivir así. No es justo. Aline le dio una patada a una piedra de buen tamaño, que cayó despedida por el borde del acantilado. Helen pudo oírla rodando por la ladera hacia la autovía. Magnus se merece algo mejor que esta mierda. Todos nos lo merecemos. ¿Cómo ha podido cambiar todo así, a tan mal, tan rápido? Las cosas iban bien. Éramos felices. Estábamos exiliadas, Aline, le recordó Helen. Rodeó con los brazos a su esposa y le apoyó la barbilla en el hombro. La crueldad de la clave me arrancó de mi familia solo por mi sangre. Por algo que no puedo evitar. Las semillas de ese árbol envenenado se plantaron hace mucho. Ahora solo estamos viéndolo florecer. El sol ya se había puesto cuando Mark y Kieran comenzaron su turno de guardia. Mark había esperado salir con Julian, pero por alguna razón, Emma había querido ir con Cristina, y habían acabado emparejados de un modo raro. Durante un rato, caminaron en silencio, dejando que el ocaso se convirtiera en oscuridad. Mark no había hablado con Kieran de nada especial desde su regreso de Feera. En algún momento tuvo la necesidad de hacerlo. Pero se temió que solo conseguiría empeorar una situación ya confusa. Mark había comenzado a pensar si el problema sería él, si su parte humana y su parte hada tenían ideas contradictorias sobre el amor. Si la mitad él quería a Kieran y la libertad del cielo, y la otra mitad a Cristina y la grandeza y responsabilidad de los ángeles terrenales. Era una situación que lo impulsaba a ir al jardín de las estatuas y darse golpes en la cabeza contra Virgilio. Aunque no lo hubiera hecho. Más nos vale hablar, Mark, dijo Kieran. Una luna brillante se estaba alzando, iluminaba el oscuro océano, convirtiéndolo en un manto de cristal negro y plata, los colores de los ojos de Kieran. El ruido de las cigarras animaba la noche del desierto. Kieran caminaba junto a Mark, con las manos a la espalda, engañosamente humano con sus vaqueros y camiseta. Pero no quiso vestirse con el traje de combate. No nos hace ningún bien ignorarnos. Te he echado de menos, dijo Mark. No ser sincero carecía de sentido. Tampoco pretendía ignorarte, o hacerte daño. Lo siento. Kieran lo miró con un sorprendido destello de negro y plata. No hace falta que te disculpes, Mark. Vaciló un instante. He tenido, como decís aquí, en el mundo mortal, muchas cosas en la cabeza. Mark ocultó una sonrisa en las tinieblas. Era irritantemente tierno cuando Kieran empleaba frases modernas. Y sé que tú también, continuó Kieran. Sentías temor por Julian y Emma. Lo entiendo.
y sin embargo, no puedo evitar los pensamientos egoístas. ¿Qué clase de pensamientos egoístas?, preguntó Mark. Se hallaban cerca del aparcamiento, entre las estatuas que Arthur Blackthorne había hecho llevar años atrás. Antes habían decorado los jardines de la mansión Blackthorne en Londres. Ahora, Sófocles y los otros habitaban en ese trozo de desierto y miraban a un mar muy alejado del Egeo. Creo en vuestra causa, contestó Kieran lentamente. Creo que la corte son gente mala, o al menos gente hambrienta de poder que busca soluciones malvadas a problemas que han creado con sus miedos y sus prejuicios. Sin embargo, aunque esta sea mi creencia, no puedo evitar sentir que nadie se está preocupando del bienestar de mi tierra. De Feera. Es un lugar que posee maravillas y bondad entre sus peligros y trabajos. Mark miró a Kieran, sorprendido. Las estrellas brillaban en lo alto, del modo que solo lo hacían en el desierto, como si estuvieran más cerca de la tierra. Las estrellas se apagarán antes de que te olvide, Mark Blackthorne. Nunca antes te he oído hablar de Feera de ese modo, repuso Mark. ¿No le hablaré así de ella a la mayoría? Kieran se tocó el lugar en el cuello donde antes le colgaba el dardo élfico, y luego dejó caer la mano. Pero tú conoces Feera de un modo que los otros no. Conoces el modo en que el agua cae azul como hielo en las cataratas Bram. Conoces el sonido de la música y el sabor del vino, el cabello de miel de las sirenas en los arroyos, el destello de los fuegos fatuos entre las sombras de los densos bosques. Mark sonrió sin querer. El brillo de las estrellas. Aquí solo son un pálido reflejo de las de Feera. Sé que allí fuiste un cautivo, continuó Kieran. Pero me gustaría pensar que llegaste a ver algo bueno en ella del mismo modo que viste algo bueno en mí. Hay muchas cosas buenas en ti, Kieran. Kieran miró hacia el océano, inquieto. Mi padre fue un mal gobernante, y Oban será incluso peor. Imagínate lo que un buen gobernante podría hacer de la tierra de las hadas. Temo por la vida de Adaon, y también temo por el destino de Feera sin él. Si mi hermano no puede ser el rey allí, ¿qué esperanza le queda a mi tierra? ¿Podría haber otro rey, otro príncipe de Feera que fuera merecedor de gobernar?, dijo Mark. Podría ser tú. Te olvidas de lo que vi en el estanque, replicó Kieran. Todo el daño que hice a la gente. Todo el daño que te hice. No, yo no debería ser rey. Kieran, te has convertido en una persona diferente, y yo también, dijo Mark. Casi podía oír la voz de Cristina en la cabeza, la tranquila manera en que siempre defendía a Kieran, nunca excusándolo, solo entendiéndolo. Explicando. En la cacería estábamos desesperados, y la desesperación puede volver mal a la gente. Pero has cambiado, te he visto cambiar incluso antes de tocar las aguas del estanque. He visto lo bueno que eras cuando vivías en la corte de tu padre, y lo mucho que te amaban por ello, y aunque la cacería salvaje ocultó esa bondad, no la borró. Conmigo solo has sido bueno, y con mi familia, y con Cristina, desde que retornaste del escolamántico. El estanque. No es solo el estanque, insistió Mark. El estanque ayudó a destapar lo que ya estaba ahí. Ahora entiendes lo que significa que otro sufra y que su dolor no es diferente del tuyo. La mayoría de los reyes nunca saben qué es la verdadera empatía. Piensa cómo sería tener un gobernante que sí lo supiera. No sé si tengo o tendré nunca esa fe en mí mismo. Kieran habló sosegado, con una voz tan apagada como el viento sobre el desierto. Yo tengo fe en ti, afirmó Mark. Kieran se volvió totalmente hacia Mark. Su expresión era abierta, de un modo que Mark no había visto en mucho tiempo, una expresión que no ocultaba nada, ni su miedo, ni su incerteza, ni la transparencia de su amor. No lo sabía. Me temía que había quebrado la fe que tenías en mí y con ella el vínculo entre nosotros. Kie, dijo Mark, y vio al otro estremecerse al oírlo usar su viejo apodo. Hoy te pusiste en pie y ofreciste todo tu poder como príncipe y como hada para salvar a mi familia. ¿Cómo puedes no saber lo que siento?
Kieran se miraba la mano, que planeaba sobre el borde del cuello de la camisa de Mark. Miraba como hipnotizado el punto donde sus pieles se tocaban, sus dedos sobre la clavícula de Mark, subiendo para rozarle el cuello, la curva del mentón. ¿Quieres decir que estás agradecido? Mark le cogió la mano, se la colocó sobre el pecho y apretó la palma abierta de Kieran sobre su galopante corazón. ¿Esto te parece gratitud? Kieran lo miró fijamente. Y Mark volvía a estar en la cacería, de nuevo en una verde colina bajo la lluvia, con los brazos de Kieran envolviéndolo. Ámame. Enséñame. Kieran, susurró Mark, y lo besó, y Kieran lanzó un grito apagado y cogió a Mark por las mangas, acercándolo más así. Mark le rodeó el cuello con los brazos, arrastrándolo hacia su beso, sus bocas se juntaron y notó el sabor de su respiración compartida, un elixir de calor y anhelo. Finalmente, Kieran se apartó. Estaba sonriendo, la sonrisa traviesamente feliz que Mark sospechaba que solo la había visto. Cogió a Mark de los brazos y lo hizo retroceder varios pasos hasta que éste acabó contra el costado de un peñasco. Kieran se apoyó sobre él, la boca sobre su cuello, los labios sobre el punto del agitado pulso, besándoselo suavemente hasta que Mark ahogó un grito y hundió las manos en el sedoso cabello de Kieran. «Me estás matando», dijo Mark, y una suave risa le brotaba desde lo más profundo del pecho. Kieran también soltó una risita, y metió las manos bajo la camisa de Mark, le acarició la espalda, se deslizó sobre las cicatrices en las escápulas. Y él respondió a sus caricias. Le pasó los dedos por el pelo, le acarició el rostro, dibujándole los contornos, dejó que sus dedos se perdieran hasta tocar la piel que recordaba como parte de un sueño, el sensible cuello de Kieran, la clavícula, las muñecas, el hermoso y recordado terreno de lo que pensaba haber perdido. Kieran respiraba con secos y tenues gemidos mientras Mark lo acariciaba bajo la camisa, la desnuda piel, la satinada suavidad de su plano abdomen, las curvas de las costillas. «Mi Mark», susurró Kieran, acariciándolo en el mejilla. «Te adoro. Te adoro, Mark». Mark se quedó frío, de repente, todo parecía estar mal. Dejó caer las manos bruscamente y se apartó de Kieran. Sentía como si no pudiera recuperar el aliento. «Cristina», dijo. «Cristina no es lo que nos separa», dijo Kieran. «Es lo que nos une. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos cambiado». «Cristina», repitió Mark, aclarándose la garganta, porque ella se hallaba allí, frente a ellos. Cristina notó como si el rostro le estallara en llamas. Había ido a decirles a Mark y Kieran que Aline y ella estaban preparadas para reemplazarlos en la guardia, sin que se le pasara por la cabeza que podía interrumpir un momento privado. Al rodear el saliente, se quedó paralizada, le recordó muchísimo a la primera vez que los había visto juntos. Kieran apoyado sobre Mark, las manos en el cabello del otro, besándose como si no pudieran parar. «Soy una estúpida imbécil», pensó. Ambos la miraban. Mark parecía asustado, Kieran, extrañamente calmado. «Perdonad», dijo Cristina. «Solo he venido a deciros que ha acabado vuestro turno, pero, ya, me voy». «Cristina», la llamó Mark, a punto de ir hacia ella. «No te vayas», dijo Kieran. Fue más una exigencia que una petición, había una intensa oscuridad en su voz, un profundo anhelo. Y aunque Cristina no tenía ninguna razón para escucharlo, se volvió lentamente para mirarlos a ambos. «De verdad», repuso ella, «creo que probablemente debería irme». «No. Hace poco una persona muy sabia me aconsejó que no me callara lo que quería», explicó Kieran. «Te deseo y te amo, Cristina, y Mark también. Quédate con nosotros». Cristina no podía moverse. Pensó de nuevo en la primera vez que había visto a Mark y Kieran juntos. El deseo que experimentó. En aquel momento, pensó que quería algo como lo que ellos tenían,
que quería esa pasión para sí con algún chico sin nombre cuyo rostro no conocía. Pero hacía ya tiempo que los rostros en sus sueños no eran otros que el de Kieran o el de Mark, que no se había imaginado unos ojos mirando a los suyos que fueran los dos del mismo color. No había querido una vaga aproximación a lo que ellos tenían, los había querido a ellos. Miró a Mark, que parecía atrapado entre la esperanza y el terror. Kieran, dijo y la voz le tembló. ¿Cómo le puedes pedir eso? No es una hada, nunca volverá a hablarnos. Pero me vais a dejar, dijo ella, oyendo su propia voz como si fuera la de una desconocida. Os amáis y debéis estar juntos. Me dejaréis y volveréis a Feera. Ambos la miraron con idéntica expresión de asombro. Nunca te dejaremos, le aseguró Mark. Estaremos tan cerca de ti como la marea de la orilla, dijo Kieran. Ninguno de los dos desea otra cosa. Le tendió una mano. Por favor. Créeme, señora de las rosas. Los pocos pasos sobre la arena y los matorrales fueron los más largos y los más cortos que Cristina había dado en su vida. Kieran estiró ambos brazos, Cristina se metió entre ellos, alzó el rostro y lo besó. El calor, la dulzura y la curva de sus labios bajo los de ella casi la alzaron del suelo. Él sonreía contra su boca. Pronunciaba su nombre. La mano de Kieran en su cadera la acariciaba lentamente. Cristina se apoyó en él y estiró la mano libre. Los cálidos dedos de Mark le cogieron la muñeca. Como si fuera una princesa, le besó el dorso de la mano, rozándole los nudillos con los labios. El corazón de Cristina batía a ritmo desenfrenado mientras se volvía entre los brazos de Kieran, dándole la espalda. Él le apartó el pelo de la nuca y la besó ahí, haciéndola estremecer mientras tendía los brazos a Mark, cuyos ojos destellaban azul y dorado, vivos del deseo que sentía por ella, por Kieran, por los tres juntos. Él se dejó llevar y entrelazaron sus cuerpos hasta fundirse uno en el otro. Mark la besó en los labios mientras ella se apoyaba en el pecho de Kieran y la mano de se hundía en el cabello de Mark y le descendía por la mejilla hasta la clavícula. Cristina nunca había sentido un amor igual, nunca la habían abrazado así. Un gran clamor estalló en el cielo sobre ellos, un clamor que todos conocían, sobre todo Kieran y Mark. Se apartaron rápidamente mientras el aire los sacudía. El cielo se llenó de movimiento. Las crines y las colas azotaban el viento, los ojos destellaban de mil colores, los guerreros rugían y gritaban, y en el centro de todo eso se hallaba un soberbio caballo negro con un hombre y una mujer en el lomo, contemplando la tierra desde arriba mientras el sonido de un cuerno de caza se disipaba en el aire. Win y Diane habían regresado, y no iban solos. Julian siempre había pensado que su estudio, que antes había sido el de su madre, era la estancia más bonita de todo el instituto. Se podía ver todo a través de los dos grandes ventanales que ocupaban dos paredes enteras, el océano y el desierto, las otras paredes eran de color crema, y en ellas colgaban los cuadros abstractos de su madre. Podía verlo, pero no podía sentirlo. Cualquier sentimiento que mirar la belleza hubiera provocado en su alma de artista había desaparecido. Sin sentimiento, pensó, me estoy disolviendo, como el agua regia disuelve el oro. Lo sabía, pero esto tampoco podía sentirlo. Saber que estaba desesperado, pero no ser capaz de sentir esa desesperación era una extraña experiencia. Miró las pinturas que había colocado alrededor del lienzo apoyado en el caballete. Azul y dorado, rojo y negro. Sabía lo que debía hacer con ellos, pero cuando cogía el pincel, solo conseguía dudar. Todo lo que era instintivo en el dibujo lo había dejado, todo lo que le decía lo que explicaría una curva del pincel mejor que otra, todo lo que emparejaba tonos de color con tonos de significado. El azul solo era azul. El verde, verde, ya fuera claro o oscuro. El rojo sangre o el rojo semáforo eran el mismo. Emma me está evitando, pensó. Esa idea no le causó dolor, porque nada lo hacía.
Solo era un hecho. Recordó el deseo que había sentido en la habitación de Emma la noche anterior, y dejó el pincel. Era raro pensar en el deseo separado del sentimiento, nunca había deseado a nadie de quien no estuviera enamorado. Nunca había deseado a nadie más que a Emma. Pero la noche anterior, con ella en sus brazos, se había sentido casi como si pudiera traspasar la opacidad que lo rodeaba, que lo ahogaba con su nada, como si la llama de desearla pudiera quemarlo y liberarlo. Era mejor que ella lo evitara. Incluso en su estado, la necesidad que sentía por ella era demasiado extraña, demasiado intensa. Algo destelló pasando ante el vidrio de la ventana del estudio. Fue a mirar y vio a Win y Diana en el jardín y que varios de los otros los rodeaban, Cristina, Mark, Kieran. Win le pasó una jarra de vidrio a Alec, que la cogió y corrió de vuelta al instituto. Drew bailaba de arriba abajo con Tabby, haciéndolo rodar en círculos. Emma abrazó a Cristina y después a Mark. Win tenía el brazo alrededor de Diana, que apoyaba la cabeza en su hombro. Julian sintió un gran alivio, breve y frío como una salpicadura de agua. Sabía que debería sentir más, que debería sentirse feliz. Vio a Tai y a Kit, un poco apartados de los demás. Tai tenía la cabeza inclinada hacia atrás, como hacía a menudo, y estaba señalando las estrellas. Julian miró hacia arriba, y el cielo se ensombreció con 100 jinetes del aire. Mark no pudo dejar de notar la tensión en Kieran cuando la cacería salvaje comenzó a aterrizar a su alrededor, desmontando sobre la hierba como semillas de diente de león llevadas por el viento. No podía culparlo. Él también se sentía mareado por la impresión y los efectos posteriores al deseo, aquellos momentos con Cristina y Kieran, junto a la roca, ya le parecían como un sueño producto de la fiebre. ¿Había ocurrido? Sí, así era. Cristina se estaba arreglando el pelo rápidamente, con movimientos nerviosos y los labios aún enrojecidos de los besos. Mark se miró rápidamente su propia ropa, ya no estaba seguro de no haberse arrancado la camisa y haberla tirado al desierto, con el anuncio de que nunca más volvería a llevar camisas. Todo parecía posible. Sin embargo, Kieran estaba erguido, y su rostro era una máscara que Mark conocía bien, era la expresión que siempre había mostrado cuando el resto de la cacería se burlaba de él y lo llamaban Principito. Más tarde, se ganó su respeto, y fue capaz de protegerse a sí mismo y a Mark, pero no había tenido amigos en la cacería excepto y quizá Win, a su extraña manera. Mark, sin embargo, nunca logró ganarse su respeto. O eso era lo que siempre había pensado. Mientras miraba al grupo de silenciosos cazadores en sus corceles, algunos rostros familiares y otros no, vio que lo miraban diferente. Ya no había desprecio en sus ojos mientras se fijaban en las recientes marcas en sus brazos, el traje de combate que llevaba y el cinturón de armas a su cintura, cargado con cuchillos serafines. La escandalosa celebración que siguió a la llegada de Gwyn y Diana se calmó con la llegada de la cacería. Ellen había cogido a Drew y Tabby y los hacía regresar a la casa, aunque protestaran. Diana bajó del lomo de Orión y fue hacia Kit y Tai, mientras Emma se volvía al instituto con Aline para ver si podían ayudar a Alec. Gwyn desmontó y se quitó el casco. Para sorpresa de Mark, inclinó la cabeza hacia Kieran. No estaba seguro de haber visto a Gwyn inclinar la cabeza antes. Gwyn, dijo Kieran. ¿Por qué has traído a toda la cacería aquí? Pensaba que irían a repartir el agua. Uno de los de la cacería, un hombre alto con un rostro impasible y marcado por las cicatrices, le hizo una reverencia sobre la silla. Hemos cumplido tu voluntad, dijo. Mi señor y soberano. Kieran palideció. ¿Señor y soberano? Repitió Cristina, claramente perpleja. Diana tocó a Gwyn en el hombro y se fue hacia el instituto. A Mark le daba vueltas la cabeza. Soberano, era como la cacería solía llamar a un monarca, al rey o la reina de Feera. No a un simple príncipe, y menos aún a uno unido a la cacería por juramento. Kieran,
finalmente, inclinó la cabeza. Mi agradecimiento, dijo. No olvidaré esto. Eso pareció satisfacer a la cacería, volvieron la grupa de los caballos y se lanzaron al aire, dibujando en el cielo como si fueran fuegos artificiales. Tai y Kit corrieron hasta el borde del claro para contemplarlos mientras surcaban el aire, los jinetes fueron desdibujándose para formar una única silueta. Sus cascos machacaban el viento, y la profunda explosión del trueno retumbó por las playas y las calas. Kieran volvió a mirar a Gwyn. ¿Qué ha sido esto?, preguntó. ¿Qué estás haciendo, Gwyn? Tu hermano loco, Oan, se sienta en el trono Noseli, explicó Gwyn. Bebe, fornica y no legisla. Exige lealtad. Está reuniendo un ejército para llevar a su parlamento con la cohorte, aunque sus consejeros le advierten de que no lo haga. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó Kieran. ¿Dónde está Aon? Gwyn parecía incómodo. Aon es débil, contestó. Y él no fue quien mató al rey. No se ha ganado el trono. Tú pondrías a un cazador en el trono, replicó Kieran. Un amigo de tus causas. Quizá, repuso Gwyn. Pero aparte de lo que yo quiera, Aon es un prisionero en la corte Noseli. Kieran, habrá una batalla. No hay forma de evitarla. Debes tomar el manto de liderazgo de Oan mientras todos miran. ¿Tomar el manto de liderazgo?, preguntó Mark. Es un eufemismo. Sí, asintió Gwyn. No puedes estar diciéndole de verdad que mate a su hermano en medio de una batalla, exclamó Cristina, que parecía furiosa. Kieran mató a su padre en medio de una batalla, repuso Gwyn. Me inclino a pensar que podrá hacerlo. Además no hay casi sentimientos que los unan. Parad, dijo Kieran. Puedo hablar por mí mismo. No lo haré, Gwyn. No soy digno de ser rey. ¿No eres digno?, repitió Gwyn. ¿El mejor de mis cazadores? Kieran. Déjalo en paz, Gwyn, dijo Mark. Es él quien tiene que elegir. Gwyn se puso el yelmo en la cabeza y montó en Orión. No te lo estoy pidiendo porque sea lo mejor para ti, Kieran, dijo, mirando hacia abajo desde el lomo del caballo. Te lo pido porque es lo mejor para Feyre. Orión saltó al aire. En la distancia, Tai y Kit lanzaron un pequeño vítor y saludaron a Gwyn desde el suelo. Gwyn se ha vuelto loco, dijo Kieran. No soy lo mejor para ningún sitio. Antes de que Mark pudiera decirle nada, sonó el móvil de Cristina. Ese Magnus está recuperando. Sonrió de oreja a oreja, brillante como una estrella. El agua del lago funciona.